Muy bien, hermanos, vamos a tomar esta parte de la escritura que leímos aquí en el libro de Apocalipsis para hablar bajo el título El soberano de los reyes de la tierra nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El libro de Apocalipsis es el libro que nos habla del final de los tiempos. Este libro trae muchas enseñanzas. Básicamente, algunos creerían que solamente habla de lo que va a acontecer como tal en sucesos, pero cuando usted y yo miramos aquí, nos damos cuenta que hay una parte importantísima y es la identificación del Señor Jesucristo, que eso está en el capítulo 1. Completamente allí uno ve cómo el Señor Jesucristo se revela a sí mismo, cómo muestra quién es Él para toda la iglesia. Eso no era solamente para el apóstol Juan o para la iglesia en el momento que vivía este hombre de Dios, sino para toda la iglesia, a través de toda la historia. El Señor nos está mostrando quién es Él, su naturaleza. Una de las cosas que impactan en el libro de Apocalipsis es ya ver al Señor Jesucristo resucitado, cómo es que Él se presenta ante el apóstol Juan para traer este mensaje que quería dar a toda la iglesia. Entre todas las cosas, lo primero que dice en la introducción, dice que el Señor Jesucristo es el que es y que era y que ha de venir. Está hablando de su eternidad. Habla de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, que está hablando de la llenura, de la totalidad del Espíritu Santo, y está hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de él como mártir, cuando dice el testigo fiel. Él cumplió su sacrificio con fidelidad. Luego habla del primogénito de los muertos, porque es, alguno diría, pero ¿por qué dice primogénito de los muertos? Si ya otros habían muerto y también otros habían resucitado, pero el Señor Jesucristo es el primero que murió y resucitó para no volver a morir jamás. En todo esto lo que le quiero mostrar es que los demás seres humanos que en su momento Dios, en la historia anterior bíblica o en el presente, les haya permitido ese privilegio tan grande de haber resucitado, que hayan experimentado la muerte, ya hayan resucitado, todos han tenido que volver a morir. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, Él se está identificando al apóstol Juan como el primogénito de los muertos, el primero que murió, resucitó, no tiene que volver a morir. Ahora, también se identifica aquí como el soberano de los reyes de la tierra. Y en el verso 6 dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay algo interesantísimo que nosotros tenemos que mirar aquí, y es el poder del Señor y realmente su posición en cuanto a los gobiernos humanos. Todos sabemos que el ser humano se ha empeñado siempre en manejar el poder, y hay personas que a través de la historia han sobresalido entre los gobernantes. Hay gobernantes de más bajo perfil, pero ha habido gobernantes de un perfil tan
tan alto que se han destacado de manera internacional. En todas las épocas ha sido así, y hay personas que aún siendo gobernantes en países de menos categoría a los ojos del resto o de la sociedad de países en el mundo, sin embargo han sido excelentes y han llegado a ser nombrados a todo nivel. Lo que yo quiero mostrarle aquí es que el Señor Jesucristo es el soberano de los reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Hay algo importante, y es que el Señor nunca ha perdido ni perderá su posición y su control. Si algo en algún momento a algunas personas les parece como que es demasiado que un rey o un presidente o un gobernante haga cosas así, 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 sepa usted que no es necesariamente que Dios no está en el control, sino que a través de la historia Dios ha permitido, y esto será así mientras dure el gobierno del ser humano sobre los demás, hasta que Cristo venga por su pueblo. Dios lo ha permitido para ejecutar sus designios, y es profecía, es parte de lo que la Escritura dice. Ahora, cuando yo he titulado esto, el soberano de los reyes de la tierra nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, entonces estoy hablando también de la iglesia. La iglesia, cuando vamos a la Escritura, la podemos definir como el cuerpo de Cristo. Esto nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 5. Dios lo exaltó a lo sumo, hasta lo más alto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Entonces la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. No importa cómo lo vean los seres humanos, y estoy hablando esto porque en este momento que estamos viviendo, nosotros tenemos que recordar, amados hermanos, todos los que estamos reunidos para esta gloriosa confraternidad, tenemos que recordar lo que realmente es el Señor, quién es Él, y tenemos que recordar también quién es la iglesia. Porque las situaciones pueden cambiar, el mundo puede traer sorpresas, y yo quiero aclarar que sí, que la iglesia y los seres humanos somos sorprendidos a través de la historia con acontecimientos que no estaban en nuestra agenda. Sin embargo, eso no quiere decir que para Dios haya cambiado absolutamente nada, porque Él está en el control total de las cosas. Y la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, perdonada de sus pecados, hechos nuevas criaturas, transformados en su naturaleza. Le ha sido añadida la naturaleza de Dios, porque somos participantes de la naturaleza de Dios. Que la iglesia también está llena del Espíritu Santo, que como el Señor Jesucristo dijo, no os dejaré solos, os enviaré otro consolador que esté con vosotros. Todas esas cosas vale la pena recordarlas, porque si la iglesia sabe quién es y entiende quién es, se le hace mucho más fácil enfrentar las circunstancias que en su momento tenga que enfrentar. Se le hace más fácil salir adelante en medio de las cosas que el mundo, la vida le presentan. Y aparte de
de ser el cuerpo de Cristo, aparte de estar lleno del Espíritu Santo, la Escritura dice aquí, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dicho en otras palabras, la iglesia no está como el mundo pretende verla, un grupo de personas de segunda categoría, según quieren hacerlo ver los que tienen alguna manejo, control en la sociedad. Pretenden hacer ver a la iglesia como un grupo de personas de segunda categoría, quienes siempre tendrán que decir amén y siempre tendrán que decir que sí y tendrán siempre que someterse, y al cual, según algunos han creído a través de la historia y lo siguen creyendo hoy, que nosotros podemos manejar esto de la manera como nosotros queramos y manejar a esa iglesia y poner en cintura a la iglesia como nosotros queramos. Por eso le he leído esta parte de la Escritura. Ahora, a la iglesia le ha sido dada esta bendición, ha sido hecho reyes y sacerdotes. El soberano de los reyes de la tierra ha hecho que la iglesia esté compuesta de reyes y sacerdotes para Dios, no para la gente, para Dios. Porque si fuera para la gente, entonces la gente podría venir, luchar y batallar contra la iglesia de tú a tú. Pero hay cosas que usted encuentra en la palabra de Dios que van aclarándose y van haciendo la diferencia. Mire lo que dice aquí, en este libro sagrado. La iglesia es llena del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando dice, y vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios llena a la iglesia de su misma esencia. Y por eso a través de la historia los seres humanos se han asombrado de que la iglesia esté compuesta de gente de tantos estratos sociales diferentes, de un tejido social que no es el mismo siempre, y sin embargo Dios sigue haciendo a través de la iglesia en cualquier lugar del mundo y a través de cualquier persona que sea parte de la iglesia cosas extraordinarias que se salen del control de los que quieren controlar. A la iglesia le ha sido dada la tarea de predicar el evangelio. En San Marcos capítulo 16, en el verso 15, Dios dice, hablando el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le ha sido dada la tarea de predicar, y esto tiene que ver con la salvación de las almas. La salvación, si usted quisiera, lo puede definir en dos o tres cosas. Una, que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Dos, que nos ha hecho nuevas criaturas. Eso implica la salvación. Tres, que nos ha librado de la condenación, o sea, cuando termine su jornada ya no tiene que ir a la condenación, no tiene que ir al infierno. Y cuatro, que tiene el derecho legal de vivir con Dios por siempre. O sea, yo estoy enumerándole cuatro cositas sencillas de la salvación. Sencillas, porque le podemos enumerar rápido, pero grandísimas, porque nadie puede impedir eso. Que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido transformados, cambiados, hechos nuevas criaturas, que hemos sido librados de la condenación. No tenemos que ir cuando terminemos la jornada, no tenemos que ir al infierno, hemos sido librados de eso. Y cuarto, que tenemos el derecho legal de vivir con el Señor por siempre. Entonces, extraordinario, hermanos.
Y la iglesia tiene que alegrarse por eso, la iglesia tiene que inspirarse por eso. Los que entendemos lo que somos, los que entendemos lo que tenemos, usted hermano que está allá en su casa y que tal vez ha llorado, entienda esto, lo que Dios ha hecho por la iglesia es extraordinario, lo que Dios ha hecho con la iglesia se escapa del control de la gente, se escapa del control. El cumplimiento de esta encomienda, sin embargo, le ha traído a la iglesia muchas batallas a través de la historia. En Mateo capítulo 16, y quiero leerlo con usted, Mateo capítulo 16, desde el verso 15, el Señor Jesucristo, hablando, le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea, el Señor habla aquí. Es el Señor Jesucristo el que habla. Aquí no está hablando ninguna otra persona. Aquí no está hablando un profeta, aquí no está hablando uno de los apóstoles, aquí está hablando el Señor Jesucristo mismo. Y está diciendo: mire, la iglesia va a tener una pelea, va a tener una batalla. La iglesia no es un cuerpo de personas que están de fiesta. No es un cuerpo de personas que solamente tienen tiempo para alegrarse, para celebrar cumpleaños y para comer más torta y tomar refrescos. La iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está compuesta de gente que tiene que pelear una batalla, que ha entrado en guerra, porque el enemigo, aquí habla del infierno, dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El infierno mismo, dice el Señor, se levanta contra la iglesia, lucha, pelea, batalla. Ahora, cuando usted va al libro de Efesios, el capítulo 6, la Escritura nos vuelve a narrar lo mismo. Yo creo que usted se lo sabe de memoria. No quiero leerlo porque no nos lo sepamos, sino porque me gusta leer desde el mismo texto sagrado para que recordemos así, como dice la palabra. Por lo tanto, hermanos míos, capítulo 6 de Efesios, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra aquí, hermanos? Nos está aclarando que nosotros, desde el mismo momento que entregamos nuestro corazón al Señor, cada uno de los hermanos, sin importar ¿de dónde viene usted en términos humanos? Algunos dirán: yo vengo del campo. Otro dirá: hermano, yo soy de estrato 1, de estrato 2. A mí no me interesa. Esos estratos los ha puesto el ser humano. En la realidad usted es hijo de Dios. En la realidad usted es cuerpo de Cristo. En la realidad usted ha sido hecho por Dios, por el Señor Jesucristo, Rey y sacerdote para Dios su Padre. En realidad usted está en una batalla contra el mismo diablo. En la realidad usted es parte del ejército del Señor Jesucristo.
Pero no es una lucha, no, dice aquí, no es una lucha contra sangre y carne, no es un ejército como la gente se imagina, de gente rebelada humanamente que habla de una rebelión con armas y con cosas. No se equivoque, mi amigo, no se equivoque. Estamos hablando de un cuerpo que está lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de alguien que está lleno del Señor. Estamos hablando de alguien que ha recibido el fuego de Dios. Estamos hablando de alguien que ha recibido la palabra del Señor. Estamos hablando de personas que están llenos de la gracia divina. Estamos hablando de personas que tienen el derecho de ir a orar por los enfermos. El Señor Jesucristo dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, el que no será condenado. La iglesia sabe que puede hacer eso, tiene el deber de hacer eso, pero dice más: estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia es: acuérdese de una guerra contra el diablo, usted los puede echar fuera en el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos se sanarán. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la tarea que el Señor le mandó a hacer. Eso es lo que nosotros estamos en este momento recordando como iglesia. Y estoy hablando en este momento porque nosotros sabemos todo lo que ha estado pasando en el mundo, en la sociedad. No es un secreto para nadie que a muchos nos ha sorprendido que las cosas hayan cambiado tan repentinamente. La última convención la tuvimos apenas en enero, y a partir de marzo el mundo entero, bueno, desde diciembre del año pasado el mundo entero ha estado en una angustia. En Colombia, a partir de marzo, quedamos en esta, no, yo no puedo decir cuarentena, porque cuarentena habla de 40. En este confinamiento por causa de un virus, que es una cosa que tampoco vaya a creer, es una cosa mala, demoníaca, pero cuando uno le pregunta a los científicos, a los que saben o lee o estudia, dice que eso es una bolita de grasa con una proteína en la mitad. Eso es lo que dice técnicamente que es el virus, que cuando llega y se entra a través de las mucosas, ya sea en la nariz, en los ojos, en la garganta, y encuentre dónde puede acomodarse, ahí comienza a reproducirse de una manera exponencial, o sea, a una velocidad extraordinaria, y eso ha hecho desastres en la sociedad. Pero en la realidad el virus es una bolita de grasa con una proteína en el medio, pero es tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver con los ojos. Es una cosa microscópica, hay que tener un microscopio de esos que son electrónicos, para poder tomarle la fotico esa y aparezca lo que usted ha visto por ahí cuando muestran cómo es el virus. El virus no se ve, es una cosa supremamente pequeña. Y todo eso ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo y ha sorprendido a la sociedad y ha puesto en cintura no solamente una cosa, sino muchas cosas. Dios lo ha permitido. La iglesia ha estado batallando también porque todo eso ha hecho que la iglesia no pueda reunirse, que no pueda venir a los sitios de adoración que son los sitios que el Señor ha permitido que ya sea en propiedad o en alquiler se tengan para que la gente pueda venir, orar, juntos cantar, adorar, etc. Y esto ha sido una tragedia para mucha gente. Las compañías, el mundo entero ha sido afectado. Las compañías o empresas
las líneas aéreas, los transportes públicos terrestres, el transporte a través de los barcos, todo ha sido cerrado. Se cerró, apenas se está comenzando a abrir las cosas en algunas partes, en otras todavía no. Y eso ha llevado a la gente a una situación, los estudiantes han tenido que estudiar en sus casas a través de las redes. Muchas cosas han acontecido, no tengo que decirlo, usted lo sabe todo. Lo que yo estoy mirando ahora es cómo ha reaccionado cada cual frente a la situación. Existe el peligro de que nunca más pudiéramos cantar. Existe el peligro de que nunca más pudiéramos orar. Existe el peligro de que realmente la iglesia sea desarticulada, piensan algunos, porque no podemos congregarnos en el sitio. Mire, le voy a decir que el hecho de predicar el evangelio y de llevar el mensaje de Dios ha hecho que a través de la historia la iglesia haya tenido que enfrentar batallas contra el mismo diablo, contra el mismo infierno, contra las mismas huestes del mal. En Efesios capítulo 6 lo describe gobernadores de las tinieblas de este siglo, describe potestades, describe principados, describe huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es algo que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de la historia. Sin importar de dónde sea o cómo se presente la batalla contra la iglesia a causa de la predicación del evangelio, a causa de ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero decirle que sin importar eso, Dios nos tiene una garantía en su palabra. Dice, hablando ahí en el texto que leímos, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice también la palabra de Dios en el evangelio: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Lo que quiero mostrarles es que la iglesia siempre ha luchado, siempre ha batallado. Lógico, toda la gente batalla, toda la gente lucha, pero es una lucha diferente. El diablo está empecinado siempre contra la iglesia del Señor Jesucristo y contra el pueblo de Dios, para impedirle ejercer su función, impedirle predicar, impedirle ganar almas para el reino de los cielos, para impedirle que cumpla el propósito de Dios mientras está aquí en este planeta. Pero yo quiero decirle que cuando usted va a la palabra, usted encuentra que en la antigüedad el faraón, él quiso detener, quiso esclavizar al pueblo, matar a los niños de los hebreos para que no se multiplicaran, para impedir el crecimiento de esa nación. La historia se encuentra en el libro de Éxodo. Yo quiero resumirle. La palabra de Dios nos dice que después de tantas cosas, tantas batallas, tantas luchas, tanto que hizo Egipto y que hicieron los faraones por detener al pueblo de Dios, al final el faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Dios, cuando él mismo tuvo que experimentar la muerte de su propio primogénito y ver la muerte de todos los primogénitos de los egipcios.
El faraón sí se empeñó y Dios tuvo que traer plagas, 10 plagas. Porque el faraón estaba empeñado que como él era el hombre fuerte y como era la primera potencia y como era Egipto y como nadie era igual a ellos, etcétera. Y este pueblo, ¿quién es? Un pueblo de esclavos, un pueblo de gente insignificante que los hemos mantenido allí trabajando para nosotros por largos años, que hemos hecho con ellos lo que hemos querido, que se han sometido siempre. En este momento no pueden dejar de someterse y sin importar lo que diga Faraón y sin importar lo que diga el diablo, cuando llegó el momento, Dios, que es el dueño de su pueblo, Dios, que es el padre de sus hijos, dijo: Faraón, se te acabó el problema. No, que yo no dejo, yo no conozco a Dios. No te preocupes si no me conoces. Lo dejas ir, porque yo digo que lo dejas ir. Y a pesar de todo lo que el faraón intentó detener, luchar, batallar, trajinar contra el pueblo, siempre en su momento, cuando parecía que estaba la cosa más dura, Dios dijo: ahora es. Han ya matado suficientes de los míos, ahora es. Y ya tú también mataste muchos de los niños de mi pueblo, ahora es. Y Dios dijo: entonces ahora van a morir los primogénitos de todos los egipcios, incluyendo el primogénito tuyo, Faraón. Y cuando eso pase, ustedes mismos van a rogar que el pueblo se vaya de aquí. Y usted sabe el resto de la historia. Esa noche, el ángel de Dios salió y se murieron todos los primogénitos de los egipcios, menos los del pueblo de Israel, porque ellos habían puesto la sangre de un cordero que ellos habían sacrificado para la Pascua y habían puesto la sangre en los dinteles, en los marcos de las puertas de sus casas, y el ángel de Dios, donde estaba esa sangre, no entraba, pero el resto, todos los egipcios clamaban, gritaban, lloraban, hasta que el pueblo tuvo que salir. Dios es más grande que el faraón. Si usted puede decir amén ahí donde está en su casa, diga amén, pastor. Dios es más grande que el faraón. Yo quiero decirle que no fue solamente el faraón. Cuando usted va a la escritura, usted encuentra un ejemplo grande de cómo otros también han querido. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. También era la primera potencia de su momento. Llevó cautivo al pueblo de Judá. Hizo unas cosas enormes. La escritura dice, usted ha leído la historia de Daniel. Daniel era uno de los esclavos durante el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, aparte de llevar cautivos a la gente de Judá, y aparte de haber llevado cautivo a Sadrach, Mesach, Abednego, a Daniel, les hizo de todo, les cambiaron los nombres. Porque Daniel en su momento ya no se llamaba Daniel, ahora se llamaba Belsasar. Les hizo aprender el idioma de ellos. Los volvió eunucos. Y una cantidad de cosas más que pudiéramos decir. Realmente Sadrach, Mesach y Abednego era el nombre nuevo que le pusieron allá de parte de Nabucodonosor, de parte de los babilonios, porque ellos realmente no se llamaban así. Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Ese era el nombre real de ellos. Pero los habían sacado de su tierra. Aparentemente hacían con ellos lo que quisieran, hasta que llegó un momento cuando Nabucodonosor quiere matar a estos 3 muchachos, a Ananías, a Azael, a Misael y a Azarías, y los tiran al horno de fuego por no haber adorado la imagen que Nabucodonosor había hecho. Porque era una obligación. ¿Por qué era obligación? Porque todos los gobernantes de las diferentes provincias que estaban allí, todos los que ocupaban posiciones importantes, tenían que adorar la estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera iba a ser arrojado en ese horno. Cuando llegó el turno de estos 3 que no quisieron arrodillarse,
El propio Nabucodonosor les pregunta, ¿están listos? Cuando suene las flautas, los instrumentos, todo lo que yo he preparado, ustedes van a adorar. Y ellos dijeron, lo sentimos, oh rey, no vamos a adorar a la imagen que tú has hecho. Y él le preguntó, ¿qué Dios será el que les pueda librar de mi mano? Y ellos le dijeron, el Dios al que le servimos, Él nos puede librar de tu mano, oh rey. Y de tu mano lo librará, pero sepas, oh rey, que si acaso, si Él en su soberanía decide no librarnos, de todas maneras no nos postraremos, no adoraremos. El rey mandó a calentar el horno 7 veces más. Y dijo, ahora me lo van a tirar ahí. La Biblia dice que calentaron ese horno extremadamente los hombres que ataron y lanzaron a estos 3 que se llaman Azarías, Misael, Ananías, que realmente los conocemos por Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre babilonio que le pusieron ellos porque los habían llevado como esclavos. La Biblia dice que cuando cayeron allá en el horno, los que los habían tirado cayeron muertos sin haber entrado al horno. Pero el rey que estaba desde acá mirando a lo lejos a la puerta del horno se asombró, se aterró, pegó un grito y dijo, ¿cuántos echaron allá? ¿No echaron 3? Sí, porque yo veo 4. Y yo veo que el cuarto es como los dioses. Y ellos caminaban en medio del horno de fuego. Y cuando el rey Nabucodonosor lo llamó y le dijo, Ananías, Azarías, Misael, o dicho en otras palabras, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y ellos salieron, ni siquiera tenían olor a candela. Dios siempre ha estado con su pueblo, siempre los ha librado. Y el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer el Dios al que esta gente le sirve es el más grande. Pero no solamente llegó hasta allí. La Biblia dice que un momento determinado Nabucodonosor se sintió buey. Perdió su capacidad. Se volvió demente. Se sintió buey. Y la Biblia dice que lo hicieron comer pasto, hierba, como a los bueyes, por 7 años por orden de Dios, hasta que él reconociera, y tuvo que reconocer al final. Nabucodonosor tuvo que decir que el Dios del cielo es el soberano de los reyes de la tierra, que Él quita y pone al que Él quiere, y que Él hizo que yo perdiera el reino y me volvió a poner porque Él quiso cuando me humillé. En otras palabras, no hay nadie, no hay diablo, no hay Nabucodonosor, no hay faraón y no hay nadie que puede venir a estar por encima de Dios, ni puede hacer con el pueblo de Dios sin que nada vaya a pasar. No importa que al momento parece no estar sucediendo nada, Dios está en el control de todas las cosas. La Escritura sigue diciendo más. Cuando usted va al libro de los Hechos, encuentra las persecuciones de la iglesia al comienzo. Mire, al principio la iglesia fue perseguida por los mismos judíos. Después fueron los césares los que se encargaron de decir, el único señor aquí en este imperio es el César, y si ustedes no quieren confesar que el César es el Señor, pues van a tener que morir, incluyendo a este César tan desalmado que la historia dice que él incendió a Roma, lo llamaban Nerón. Incendió a Roma y luego echó la culpa a los cristianos para poder hacer lo que él quería con ellos. La historia dice que a los cristianos los persiguieron, los culparon de haber hecho eso con Roma, y luego el César llegaba y por orden de él, los traía y los usaban como teas vivientes. Así vivos los ataban a los postes, les echaban fuego, los encendían y los usaban como teas humanas
para alumbrar los pasillos o los sitios que quisiera alumbrar este famoso Nerón. Sin embargo, cuando usted va a la palabra, usted encuentra que Dios dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estudie la historia y verá que el imperio romano cayó. Sin embargo, la iglesia ha seguido adelante. Y la iglesia ha seguido siendo la iglesia del Señor Jesucristo, no importa las cosas que hayan pasado. La Santa Inquisición, que fue ya en tiempos más recientes, también quiso acabar con la iglesia del Señor. La Santa Inquisición terminó, la iglesia del Señor Jesucristo sigue en pie. Y puede ser que ahora en la actualidad la iglesia esté batallando contra estos virus, que yo digo que son virus y demonios y lo que sea, no me importa. De dónde salió, no me importa. De qué están hechos, no me importa. Los virus han sido una batalla de toda la raza humana, pero la iglesia también está batallando contra eso, pero no solamente contra los virus. Está batallando contra toda la situación que los gobiernos, las legislaciones, las personas, las instituciones, no sé si de buena fe o no, tratando de evitar que el virus se esparza por el mundo. Entonces la iglesia no ha tenido la oportunidad de reunirse, la iglesia no puede cantar, los hermanos no se deben saludar, los hermanos no deben venir a la iglesia, los niños se supone que no vendrían a la iglesia, los ancianos se supone que no vendrían a la iglesia, que la iglesia no se puede arrodillar para orar, que la iglesia no puede cantar porque si canta la gente se va a morir, se va a infectar, una cantidad de situaciones. Puede ser que hechas de buena fe, no puedo calcular exactamente cómo sea, pero yo mirando al fondo, haciendo la salvedad de que puede ser que las personas que lo hagan de buena intención, puedo ver detrás de todo esto que es el diablo, que el Señor lo reprenda, que trata de decirle a la iglesia: vean, ya nosotros hemos hecho lo que hemos querido. El diablo está tratando de decirle: mire que esto ha cambiado y ustedes se tienen que someter, porque la sociedad ha lanzado unos credos y unas filosofías diferentes diciendo: de ahora en adelante aquí el aborto es lo que vale, de ahora en adelante lo que vale aquí es esa cuestión del género, ideología de género, que la gente ya no sabe si es hombre o es mujer, que los niños no saben si son hombres o son mujer, una cantidad de mentiras diabólicas salidas del mismo infierno, tratando de decir a la iglesia: ustedes no tendrán hogares como son, como deben ser, ustedes tendrán que someterse, nosotros tenemos la razón, le enseñaremos a sus niños lo que queramos, y luego sus niños no podrán ir a la iglesia, no podrán aprender la Biblia, no podrán aprender lo que Dios dice. No me importa lo que diga el diablo, estoy aquí para decirle en esta hora, mi amado hermano, el Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo. La iglesia del Señor está en victoria, la iglesia del Señor no está en derrota, la iglesia del Señor cantará al Señor sin importar si canta en la iglesia o canta en la casa o canta en la sala de la casa o canta en el comedor o cante mientras conduce el carro, o la hermana cante mientras lava la ropa, o la hermana cante mientras haga el almuerzo, mientras haga los alimentos. La iglesia cantará. Y la iglesia orará al Señor sin importar si nos digan no se arrodillen. Una vez hubo un hombre llamado Daniel y a él le dijeron: si se arrodilla para pedirle a Dios, usted será condenado al foso de los leones. Pero Daniel dijo: yo me arrodillaré. Y se arrodillaba en su casa y oraba, y fue lanzado al horno, a la cueva de los leones, al foso de los leones. Dios libró a Daniel, y la iglesia del Señor Jesucristo no solamente se arrodillará aquí, también nos postraremos, terminaremos nuestra carrera, contrario a lo que el mundo cree, que es el mundo el que tiene control, contrario a lo que creen los que están al frente de las cosas, que son ellos los que tienen el control. Yo quiero decirle: hay un Dios
que es el verdadero Dios, que tiene el control de todas las cosas, tiene el control de la iglesia. Y un buen día de esto, aleluya, para la gloria de Dios y para la bendición de todos los que quieren servir al Señor, la trompeta del Señor sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Y la palabra de Dios dice que no solamente eso, después que la iglesia esté con el Señor durante los 7 años de esta tribulación terrible que vendrá sobre la tierra, el Señor Jesucristo volverá y volverá con la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Hay muchas cosas extraordinarias, hermanos, por las cuales la iglesia en este momento debe levantar su voz, debe darle gloria a Dios. Dele gloria a Dios en la casa, honre al Señor donde esté. En este momento usted que está en la confraternidad, a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de la radio, de donde esté, levante las manos y diga: gracias, Señor, porque nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y reinaremos con Cristo y le daremos la gloria a Dios, y nadie impedirá a la iglesia que honre, que adore, que bendiga al Señor, no solamente aquí, sino en la eternidad.